De entrada, hemos pensado en hablar de la presencia de Juan Domingo Perón en la obra de Marechal. Por ese motivo yo no empecé por Adán Buenos Aires. Acá hay una omisión gravísima, porque en realidad a un autor como Marechal y a los grandes autores en general hay que leerlos completos. Pero no estamos en un aula, ¿no? En cualquier momento haremos una grabación, en otro mes, tal vez, en otra oportunidad, sobre Adán Buenos Aires o sobre la totalidad de la obra de Marechal, como si yo estuviera dando una conferencia sobre la totalidad de su obra. Porque en realidad, Marechal es llamativo. No todos los autores tienen una obra tan organizada, tan conectada una obra con otra, con continuas referencias de una obra a otra. Entonces, en Megafono la Guerra aparecen cosas de Adán Buenos Aires, del banquete, del Don Juan, del teatro, etcétera. Toda la obra de Marechal es como un sistema, aunque la palabra es científica, como un sistema interconectado. Y él tenía un equilibrio, casi diría, no dejando de lado la razón, pero un equilibrio casi científico en todo lo que escribía. Hacía dibujos, hacía esquemas del desarrollo de sus obras, era un obseso del orden y al mismo tiempo valora el caos, porque él siempre valora los opuestos, ¿no? Parece que tenía una obra iniciada por ahí que se llamaba El empresario del caos, otra novela, pero él en vida publicó 3. Ahora, digo en vida porque faltaba un mes nada más para que apareciera Megafono la Guerra, cuando Tata Dios lo llamó a Marechal, seguramente para ponerlo en alguna milicia celeste. Bueno, de manera que él no alcanzó a verlo, su libro publicado, pero lo estuvo corrigiendo. En aquel tiempo se imprimían los libros de otra manera, por supuesto, y se hacían varias correcciones, había pruebas de galera, etcétera, etcétera, ¿no? Así que él lo estuvo siguiendo hasta el final a su libro. Bueno, esto para disculparme un poco de no haberme referido de entrada a Adán Buenos Aires. De cualquier manera hiciste una referencia al último capítulo sobre el viaje a Cacodelfia, como que era algo que ya quizás estuviera impregnado por la presencia del peronismo en el pensamiento de Exactamente, de porque como es una novela que empezó a escribir Adán Buenos Aires, que empezó a escribir en el año 1930, y él iba llevando la edad del siglo, por nacido en 1900, como la fue escribiendo a lo largo de 18 años, y lo que escribió en plena etapa peronista es el último libro, que así llama él a los 7 capítulos, ¿no? Los llama libros. Y en el fondo lo son. Sobre todo, los 5 primeros formarían un libro. El 6º podría ser editado aparte como otro libro. Y el 7º, que es el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, es de hecho otro libro. Entonces hay 3 libros allí, pero él llama libro a todos los capítulos. Bueno, ahora no vamos a hacer el desorden de dedicarnos a Adán Buenos Aires, lo haremos en otro momento. Ahora hablamos de su tercera novela, 1970, la edición por Sudamericana, que se llama Megafón o la Guerra. El nombre de Megafón
es el nombre de un personaje de este libro, ¿no? Pero ¿de dónde lo toma Marechal? Lo toma del megáfono que usaban los anunciadores de un match de box. El boxeo tiene mucha vida en el mundo marechaliano. El boxeo de barrio, porque en los barrios también había clubes de boxeo y los debe haber todavía, no lo sé, pero muy de la generación de Marechal. También Cortázar, que en parte es discípulo de Marechal, aunque de esto se sabe poco, también tiene un amor extraordinario al boxeo y escribe algunos cuentos donde los protagonistas son los boxeadores. Bueno, Megafón es el anunciador de un match de boxeo, ¿no? Y Marechal en esta novela lo pone como el anunciador de la guerra, pero de la guerra real, la guerra que hemos vivido durante no sé qué cantidad de años, 70 años, no sé, empezó ya en la época de Marechal y, o sea, terminada la Segunda Gran Guerra, vino la Guerra Fría, vinieron un montón de etapas, pero nunca cesó la guerra. Ya se había desatado el tiempo de la guerra. Y todavía, si se quiere, lo vivimos, porque no ha terminado la guerra, o está terminando tal vez estamos viviendo el tiempo del Kairos, o tiempo propicio, o tiempo oportuno, o tiempo especial anunciado, que es el inicio de una nueva época. Estamos en los finales de una gran era y quizás yo arriesgo que estamos ya viviendo los inicios de una nueva. Una vez comentaste sobre los signos que ves en las buenas personas que hay en el mundo. No solamente en eso, hay muchas cosas, pero sí, si querés que dé una charla sobre eso, no llegaremos nunca a la novela. Entonces, lo tenemos que situar al libro en su momento histórico. Su momento histórico, posiblemente él lo está escribiendo ya a partir del 65, año en que publica El banquete de Severo Arcángelo, publica el poema de Robot, enseguida publica Cuadernos de Navegación, está en plena producción, pero es el Marechal un poco autoexiliado y condenado por sus pares por su militancia peronista, por sus ideas peronistas, aunque sus libros no son panfletos de ninguna manera, ¿no? Tienen validez permanente, fuera del peronismo, lo puede leer, hay traducciones a muchos idiomas de la obra de Marechal, de las obras. Bien, entonces anuncia la guerra y anuncia el final de la guerra. Así que se puede leer como un mensaje histórico y transhistórico. La guerra termina y ya no queda solamente anunciada la terminación. Los héroes de Marechal en esta novela van a vivir una serie de aventuras terrestres y celestes, como es típico de Marechal. Siempre aborda simultáneamente y unidos el plano terrestre y el plano celestial. Ha dividido su novela en 10 capítulos, a los que llama rapsodias.
Esos capítulos, ahora estoy abriendo mi libro sobre Marechal, que es del año 1999, el último mes del 99 salió este libro que se llama Marechal, el camino de la belleza. Y acá tengo un detalle esquemático de la estructura del libro, ¿no? Que lo vamos a repasar un poquito para que el oyente se dé cuenta de cómo está armado y a dónde apunta. Cada capítulo se llama Rapsodia. Están numeradas y son 10 rapsodias. Rapsodia es un término del lenguaje musical. Y están precedidas por un introito, palabra que también pertenece al lenguaje musical. Entonces, vamos a ver cómo transcurre recordando este esquema. Brevemente. Primero, el introito. Marechal ha dispuesto un introito que fija el lugar del narrador con su nombre y apellido dentro de la novela, rasgo que es muy moderno. Marechal es un autor clásico y ultramoderno. No hay nada más moderno que lo de él, pero tampoco hay nada más clásico que lo de él. Uno de sus grandes maestros es Homero, otro es Dante Alighieri. Creo que son los dos mayores maestros que tiene Marechal. Después podríamos nombrar a muchos. Entonces, en el introito se está situando él mismo dentro de la novela, lo cual es un procedimiento muy vanguardista, muy moderno. Crea esta vez un personaje menos transparente que Adán, más próximo de Severo Arcángelo que de Lisandro Farías, que era el protagonista del banquete, ¿no? Y lo presenta desde esta introducción como el estratega de las dos batallas principales que se van a desarrollar. La batalla terrestre o una serie de batallas terrestres y la batalla celeste o una serie de batallas celestes. También aparece en el introito el personaje Megafón, apunta a Juan Domingo Perón. Acá tenemos el líder presente en toda su dimensión, pero no es un retrato de Perón. Para el que quiera cosas directas, no las va a encontrar, ¿no? Ni el retrato físico, ni tampoco detalles de su vida, aunque los hay. Pero cada lector pescará según anzuelo y carnada, ¿no? El que lleva un buen anzuelo y una buena carnada, ese va a pescar todo. Pero quien lleve menos aparejo, bueno, siempre algo va a sacar. Pero claro, esto necesita una preparación. Yo tengo que anunciarle al lector o al futuro lector de Marechal que no son fáciles los libros de Marechal. No son fáciles. Y que justamente hace falta una buena carnada, una preparación. Bueno, empezamos con las rapsodias. Para completar el introito, allí también conocemos a Patricia Bell, que apunta a la mujer real de Marechal en ese tiempo, que es Elvia Rosbaco. Pero curiosamente, Elvia Rosbaco ocupa el lugar de la mujer terrestre. No es la Venus celeste que va a aparecer en la novela. La Venus celeste es la novia olvidada y lleva el nombre de Lucía Febrero. Yo he descubierto, leyendo y releyendo y mirando fotografías viejas, que tuvo una novia que se llamó Lucía.
le da a esta Venus celeste el nombre de Lucía. Y el apellido es Febrero. Bueno, en la lógica de la novela se le pueden encontrar varias referencias a febrero. Febrero es un mes justicialista, Ajá. ¿o no? Claro, 24 de febrero. Sí, muy bien. Y además es el año en que nació María Estela Martínez de Perón, También. que no aparece También. en la, según mi entender, no aparece en la obra de Marechal, pero podría ser que el nombre de Febrero Pudiera tener que ver. fuera una dimensión, porque así es de pícaro Marechal, larga esos nombres que ninguno... hay un estudio onomatológico de cualquier novela, y especialmente la obra de Marechal, que es base de una hermenéutica de su obra. Bueno, voy a tratar de resumir, y leyendo se resume. Rapsodia 1 despliega el carácter del personaje megafón. Es como todo primer capítulo de una obra, es un capítulo clave, ¿no? Como digo, megafón apunta al conductor, pero también apunta a Leopoldo Marechal. El autor Marechal es autobiográfico en varios personajes de una obra, y muchos otros autores lo son, porque como dice Ernesto Sábato, que también es gran novelista, solamente cuando él está en el personaje, un autor es capaz de crear un personaje, no ¿cómo se llama? Un títere. Un personaje. Solamente cuando pone de él, crea un verdadero personaje. Bueno, así lo ha hecho con Megafón. La Rapsodia segunda despliega el plan estratégico de Megafón, que como decimos es una mezcla de el conductor y el poeta. Están unidos ahí. A veces Megafón habla de la poesía, eso no es palabra del conductor. Y a veces está hablando de cómo hay que llevar, cómo hay que conducir a un pueblo, mejor dicho, a una masa informe, para que forme un pueblo, con un sentido, con una mística común. La Rapsodia segunda despliega el plan estratégico del Megafón, continuando también las aventuras de Adán y su grupo, y también las aventuras de Lisandro Farías. Por eso digo que se van conectando. Rapsodia tercera relata la conversión, que es eje permanente de la obra de Marechal. La conversión en el sentido espiritual y pleno de la palabra. El autor abre lo que se llama intertextualidad. No quiero decir palabrotas. Es fácil, es referencia de una obra a otra. Esa conversión tiene algo de redención también. Exactamente, es la conversión que todo ser humano que esté en un camino espiritual vive o aspira a vivir. Es lo que da sentido a la vida. Así como transformar una masa en pueblo es transformar a un ser humano en un verdadero hombre. Al decir hombre digo hombre-mujer, por supuesto, ¿no? Es, de toda humanidad. Relata la conversión que ya la ha expuesto en Adán Buenos Aires, la conversión de Adán, es la conversión de Lisandro Farías, es la conversión de José Luna, ya llevada al plano humorístico, la va diciendo en distintas formas, en distintas escalas, pero siempre lo mismo.
O sea que el Marechal dice siempre lo mismo, en distintos géneros, en distintos niveles y en distintos modos también de decir. El humor es característico del autor, por supuesto. En José Luna, bueno, ya se introducía Lucía Febrero, la novia olvidada, o la llama allí también la mujer sin cabeza. Sí. Bueno, explicarlo sería muy denso. La Rapsodia cuarta es un capítulo poco narrativo, o sea que esta obra se puede leer como si fuera un ensayo también, dejando de lado el hilván narrativo, no es lo más importante. Hay mucho de ensayo. Capítulo cuarto, por ejemplo, es no narrativo, diríamos, ¿no? Este capítulo es donde vemos a Megafón en el rol del poeta cantando a la golondrina, pero ya se ha vivido la primera aventura de Megafón. ¿Cuál es? Ir al hospicio de las Mercedes a sacar del hospicio a Samuel Tesler. Samuel Tesler, aquí tenemos una conexión con Adán Buenos Aires. En Adán Buenos Aires, un protagonista importante es Samuel Tesler, que es una elaboración literaria de su gran amigo, el poeta Jacobo Fischmann, poeta que veía a Cristo y pidió ser bautizado. Y está publicada el acta de bautismo de Jacobo Fischmann. Así que Samuel Tesler se transforma en coprotagonista, porque son Megafón y Samuel Tesler los que van juntos viviendo desde que sale del hospicio, van juntos viviendo todo este itinerario. A mí cuando leía esas partes a que hace referencia, me venía la idea de que el conductor necesita del filósofo también como auxiliar para exactamente, es lo que dice, para ejercer la conducción. Es lo que dice Perón en la comunidad organizada, ¿no? Si el conductor no tuviera una cierta intuición filosófica, un objetivo para su conducción, realmente su conducción sería búsqueda de poder personal, lo cual vemos en muchos políticos, ¿no? Por eso en el Don Juan se plantea ese tema, ¿no?, de la política y la redención, pero bueno, no estamos hablando de eso. En el cuarto se desarrolla esta rapsodia como sucesión de profecías sobre el diluvio y el fin de la historia. Y Tesler expone, Tesler también es Marechal, Jacobo Fischmann, Marechal, ¿no? Está compuesto el personaje. Una teoría muy audaz, el hijo como manifestador y tomar la fábula del hijo pródigo como 3 hijos, no 2 solamente, sino el tercer hijo, el manifestador. Esto es una cosa original de Marechal, o sea que el libro tiene una densidad enorme. La Rapsodia quinta podemos llamarla ginesofía, con una palabra que se usa en el texto, porque es un capítulo íntegramente dedicado a la mujer, ¿no? Gine en griego quiere decir mujer. Entonces ginesofía sería la teoría de la mujer. Podemos leerlo aparte, como leer un ensayo, porque nos da las versiones antiguas, medievales, modernas de la mujer, nos dice todo sobre la mujer. También se despliega el tema
la Rapsodia Quinta, la Rapsodia Quinta está dedicada a la mujer y también a la gran obra, a la alquimia, etcétera, etcétera. Rapsodia Sexta es la batalla terrestre con el general González Cabezón, donde algunos podrían reconocer al general Aramburu. Y se describen otras aventuras. La Rapsodia Sexta. Esperamos un segundo. Listo. Bueno. En la Rapsodia Séptima, no sé si veníamos, en la Rapsodia Sexta, dijimos que había batallas terrestres y también es evocada la figura de Eva Perón. Se van incluyendo textos supuestamente hallados cuyo autor es Samuel Tesler. O sea, hay como más de una media docena de textos que son atribuidos a Samuel Tesler, pero son textos muy originales y muy densos del propio Marechal. Podríamos hacer un pequeño libro con esa, si no hubiera tantas restricciones con la edición de Marechal, ¿no? La historia de José Luna, teoría y práctica de la catástrofe, nacimiento, pasión y muerte del transitivo nadie. Esos son todos textos intercalados. Versículos de Tesler, que estos van en la Rapsodia Sexta. Monólogo y diario de Megafón, eso sí es muy interesante desde el punto de vista del peronismo, en el capítulo 8, la Rapsodia Octava. La canción del Beatle, la 10ª, la marcha fúnebre y las lamentaciones de Samuel Tesler, también en la 10ª. Bueno, en la Rapsodia Octava, que es muy política, la Rapsodia Séptima, estaba hablando, tiene referencias a la filosofía hindú, etcétera, etcétera. La Rapsodia Octava se introduce mucho el tema social con una referencia al obispo Frazada, que podría ser el obispo Podestá. Todo el tiempo nos está hablando Marechal, por otra parte, de disfraces, de trajes, como dándole a entender a su lector que ahí hay mucha cosa oculta, que tiene que leer con una doble mirada, descifrando lo que está cifrado. Y tenemos la Rapsodia Novena, que es toda una reflexión del autor sobre su propia obra y sobre las fuentes clásicas y modernas de su propia obra. Si el lector no entendió los verdaderos objetivos de Marechal, los tiene acá servidos por el propio autor. El propio autor le está dando claves de lectura. Y viene también el encuentro de la novia olvidada, que es el objetivo último de este viaje estratégico, y a la novia olvidada la encuentran en un lenocinio llamado Quilombo, de las dos maneras lo llaman, ¿no? Una manera culta y una manera vulgar, que además tiene origen en la lengua de los negros, ¿no? En ese lugar manchado,
pecaminoso, es encontrada la Venus celeste, muy propio de Marechal, unir el plano terrestre y celestial, ¿no? Ahí es encontrada Lucía Febrero, después de encontrarse a varias falsas Lucía Febrero. Después viene la verdadera Lucía Febrero. Entonces muere Megafón, que después de su triunfo muere despedazado como en el rito de Dionisos para el pueblo griego, y como en la comunión cristiana los fieles comen el cuerpo de Cristo, ¿no? Y tenemos en el capítulo 10 el protagonismo pleno de Samuel Tesler, Marechal. Es decir, es el triunfo del poeta, del filósofo, del vidente y del anunciador de la nueva era. Con eso termina el libro. Excelente, fantástico.